Muy buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de variación proporcional directa e inversa. Así también vamos a trabajar la regla de tres simple. Las matemáticas las vivimos diariamente y la proporcionalidad se observa en todos lados. Existen dos tipos de proporcionalidad, directa o inversa. Dos magnitudes pueden ser directamente proporcionales si, al aumentar o disminuir una de las variables, la otra aumenta o disminuye respectivamente en la misma razón. En otras palabras, una proporción es directa cuando, si la magnitud aumenta, la otra aumenta igual, o si una variable disminuye, la otra variable disminuye también. Por el contrario, dos magnitudes pueden ser inversamente proporcionales si una de las variables aumenta, la otra va a disminuir, o si una variable disminuye, la otra aumenta. Como quien dice, son contrarias. Observemos los ejemplos. Si un artesano elabora una vasija en 3 horas, ¿en cuántas horas elabora 2, 3, 4 y 5 vasijas iguales? Primero se observa que cuando aumenta la cantidad de vasijas, aumenta el tiempo, en la misma proporción. Además, si se divide el tiempo entre la cantidad de vasijas, el cociente es igual a 3. Por tanto, la cantidad de vasijas es directamente proporcional. Es una proporción directa al tiempo a una razón de 1 es a 3. Por último, se determina la cantidad de horas para las cantidades de vasijas indicadas. Observemos la siguiente tabla. Como puedes fijarte, si aumentamos el número de horas de trabajo, vamos a aumentar el número de vasijas elaboradas. Por ello se dice que este ejemplo es de proporcionalidad directa o directamente proporcional. Recordemos, la proporcionalidad directa es cuando un factor aumenta, el otro factor va a aumentar. Y si un factor va disminuyendo, el otro factor también disminuye. Ahora veamos el siguiente ejemplo. La mamá de Rafael prepara su fiesta de cumpleaños. Compró 96 dulces para hacer las sorpresas. ¿Cuántos dulces colocará en cada sorpresa si hace 4, 6, 8 o 16 sorpresas? Primero, analizamos que cuando aumenta la cantidad de sorpresas, disminuye la cantidad de dulces. Por lo tanto, la cantidad de dulces es inversamente proporcional o es una proporcionalidad inversa. Ahora, si duplicamos la cantidad de sorpresas se reduce la mitad de cantidad de dulces, por lo que ya hemos dicho, quedando de la siguiente forma distribuida. Observemos la siguiente tabla. Acá como podemos observar, si la cantidad de sorpresas va en aumento, reducirá o disminuirá la cantidad de dulces que cada una de ellas contenga. Como acá un factor aumenta y el otro disminuye, se llama proporcionalidad inversa o que son cantidades inversamente proporcionales. Ahora que ya hemos visto la diferencia entre variación proporcional directa y variación proporcional inversa, vamos a trabajar el tema de regla de 3 simple. Para poder trabajar una regla de 3 simple, recordemos que este es un método abreviado para calcular el término desconocido o una incógnita en una proporción. Debemos recordar que también se puede clasificar en directa e inversa. Una regla de 3 simple es directa cuando las magnitudes son directamente proporcionales. Y una regla de 3 inversa se da cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. Esto quiere decir que cuando tengamos que resolver un problema de regla de 3 simple, debemos detectar si es directa
o si es inversa. Si es directa, se hace un procedimiento y si es una variación inversa, se hace otro procedimiento. Observemos entonces la fórmula que se utiliza para trabajar una regla de 3 simple directa y una regla de 3 simple inversa. En este caso, vamos a ver más adelante ejemplos, pero acá la diferencia del procedimiento a trabajar es el siguiente. En la regla de 3 simple directa, vamos a operar para resolver nuestra incógnita de la siguiente manera. Primero, vamos a multiplicar cruzado y después de multiplicar cruzado, estas dos variables, vamos a dividir con esta cantidad. Esta es la forma de resolver la regla de 3 directa. Se multiplica cruzada las cantidades y dividimos con el tercer factor que sobra para encontrar nuestra incógnita. Por ejemplo, acá para resolver la regla de 3 directa, vamos a multiplicar 10 por 15, lo cual nos da 150, y lo dividimos entre 25. 150 entre 25 nos da como respuesta 6. Ahora la regla de 3 simple inversa, vamos a operar de la siguiente manera. Nuestra incógnita se encuentra en la misma posición que acá. En la inversa vamos a multiplicar horizontal y vamos a dividir con esta cifra, haciéndolo de la siguiente manera. Por ejemplo, 25 por 15 nos da 375 dividido entre 10. Para dividir entre 10 solo corro mi punto decimal. Y mi respuesta es 37.5. Observa que, aunque las cantidades en ambos ejemplos son las mismas y la incógnita se encuentra en el mismo lado, el procedimiento que hacemos es distinto, por lo tanto nuestra respuesta es distinta. Así que recuerda que para hacer regla de 3 simple y directa, primero multiplicamos cruzado y dividimos con el tercer factor que nos queda de este lado, mientras que acá en la inversa multiplicamos horizontal y dividimos con el tercer factor cruzado. Veamos este problema que vamos a resolver con regla de 3 simple y directa. Bien, en primer lugar, tenemos que reconocer que el problema dice así. Si para preparar 5 sándwiches se utilizan 1.5 tomates, ¿cuántos sándwiches se pueden hacer con 3 tomates? Primero que nada, debemos observar que los tomates y los sándwiches son nuestras dos magnitudes. Tenemos tomates y de este otro lado sándwiches. Muy bien. Ahora, estas dos magnitudes varían de forma directamente proporcional. ¿Cómo lo detecté? Yo detecto que es de forma directa porque me está diciendo que si preparo 5 sándwiches, 5, utilizo 1.5 tomates. Ahora, si yo voy a utilizar 3 tomates, ¿cuántos sándwiches podré utilizar? O sea, que voy a aumentar mi cantidad de tomates. Y al aumentar yo mi cantidad de tomates, por ende, por lógica, yo detecto que puedo aumentar mi cantidad de sándwiches. Entonces vamos a colocar las cantidades de la siguiente manera. Primero que nada dice que con 1.5 tomates fui capaz de elaborar
5 sándwiches. Muy bien. Ahora, con 3 tomates, mi incógnita está acá. ¿Cuántos sándwiches voy a elaborar? Esta parte es una parte lógica, una parte de razonamiento, en la cual tenemos que detectar en qué posición va cada una de las cifras y dónde está mi incógnita. Debo tener mucho cuidado porque acá es donde a muchas personas se les puede complicar, pero realmente es sencillo una vez que hayas analizado el problema. Entonces, ya que tengo mi incógnita a descubrir y ya detecté que es de forma directa, aunque yo ya lo había colocado acá antes, pero ahorita estamos haciendo alusión a que no lo sabíamos, entonces vamos a hacer el procedimiento de la regla de 3 simple directa, que era multiplicar cruzado estas cifras y dividir con esta otra cifra, haciéndolo de la siguiente manera. 3 por 5 me da 15, dividido entre 1.5 es igual a 10. Para esto yo ya sé dividir con decimales, ¿sí? Para esto ya tengo que saber dividir con decimales, que fue la clase anterior, y al final el resultado me da 10. La pregunta decía, ¿cuántos sándwiches se puede hacer con 3 tomates? Mi respuesta es entonces, puedo elaborar 10 sándwiches. Así de simple se hace la regla de 3, simple directa. Observemos el siguiente caso. Para empezar, el caso dice así. Se preparan 3 sándwiches para cada persona en un grupo de 10 amigos. O sea, cada amigo va a recibir 3 sándwiches en ese grupo. ¿Cuántos sándwiches le corresponden a cada persona si invitan a 5 amigos más? Bien, primero analicemos el problema. ¿Cuántas personas hay al inicio? Hay 10 amigos. Y dice que vamos a invitar a 5 más. O sea que tendríamos 15 amigos en total. ¿Cuántos sándwiches le corresponden ahora a cada uno si en vez de 10 amigos hay 15? Bueno, primero tenemos que saber si este problema es directamente proporcional o es inversamente proporcional. Este es un caso de regla de 3 simple inversa, porque al analizar el caso me doy cuenta que si aumenta mi cantidad de amigos, aumenta un factor, disminuye otro factor, que es la cantidad de sándwiches que nos toca a cada uno. Entonces, vamos a colocar las magnitudes de la siguiente forma. En personas, las magnitudes son personas, a veces pueden ser dinero, a veces pueden ser autos, cualquier factor. Y tenemos sándwiches otra vez. Muy bien. Ordenemos las magnitudes. Si al inicio dice que tengo 10 amigos o 10 personas y a cada uno le tocan 3 sándwiches y ahora tengo 5 amigos más, quiere decir que tengo en total, ahora tengo 15 amigos. La pregunta es, ¿cuántos sándwiches le tocan a cada uno? Como yo ya detecté que es una regla de 3 simple inversa, voy a hacer el procedimiento que corresponde a la inversa. Y este procedimiento es multiplicar directo o horizontal, 3 por 10, 30, y divido con mi cifra que está del otro lado, 15. 30 entre 15 es igual a 2. Mi respuesta a la pregunta debe ser la siguiente. A cada uno
le corresponden a cada uno le corresponde 2 sándwiches. Aquí nos damos cuenta que al aumentar el número de personas o de amigos, vamos a bajar la cantidad de sándwiches que le corresponde a cada uno. Recordemos entonces que para poder resolver la regla de 3 simple, directa o inversa, debemos conocer si el problema habla de una proporcionalidad directa o de una proporcionalidad inversa. Observemos el siguiente caso. Cantidad de lápices y precio total de los lápices. Pensemos con razonamiento e identifiquemos si este problema es directamente proporcional o si es inversamente proporcional. ¿Será que si yo tengo, por ejemplo, 2 lápices, el precio que me van a cobrar en la librería va a ser menor o igual que si yo tengo 3 lápices? Si yo tengo cierta cantidad de lápices, el precio va a aumentar. Entonces, este caso, si lo razono, una variable aumenta, mi cantidad de lápices aumenta y aumenta también mi precio. Estamos hablando de una proporcionalidad directa. Observemos el siguiente ejemplo. Ganadores de un bingo y dinero que le corresponde a cada uno. ¿Qué tipo de proporcionalidad lleva a este problema? Si mi número de ganadores aumenta, en vez de ser 1, son unos 3 ganadores del bingo, el premio mayor para cada uno va a bajar. ¿Sí? Entonces se dice que es inversamente proporcional. Así, chicos, en la vida diaria se nos presentan cientos de problemas de proporcionalidad. Por ejemplo, vamos a pintar una casa. Mientras más cuartos de habitaciones pintemos en una casa, más aumentará la pintura que vamos a utilizar. Este es un ejemplo de proporcionalidad directa. Así que los dejo con los ejercicios que deben elaborar para esta semana. Cualquier duda o consulta ya saben dónde contactarme. Espero les vaya muy bien.